Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Barzallo, soy presidente del capítulo panameño de Internacional. Para mí es un honor y de AmCham de actuar como moderador en el webinar que vamos a tener hoy, que se titula Mejores Prácticas, Transparencia y Probidad. Este webinar de alta relevancia lo va a dar el profesor y amigo Jorge Satt. Jorge es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Jorge es abogado de profesión con estudios en políticas públicas de la Universidad de Nueva York y ha sido y es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en materias de transparencia y probidad. Para nosotros es un honor contar con Jorge, a quien he escuchado en ocasión anterior en este mismo contexto con Quality Leadership University, dando una charla que ha sido sumamente interesante. Y como he dicho, es un tema de mucha relevancia en Panamá y en el mundo. En cuestiones de administrativas, les pido por favor a los participantes que sus preguntas las hagan a través o vía el chat que está aquí mismo en la aplicación, justo en la barra cercana a donde está la figura de los participantes, tienen el chat, que vayan haciendo en la medida que las tengan sus preguntas para yo poder hacérselas a Jorge al final del evento. Jorge va a hablar alrededor de 30 a 35 minutos y luego pasaremos a la parte de preguntas y respuestas que esperamos que sean muy enriquecedoras para todos los participantes. Sin más preámbulos, le doy la palabra. Adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias, Carlos. Aprovecho de darle la bienvenida y saludar a todos los que nos están acompañando hoy día desde Panamá. Me hubiese encantado acompañarlos presencialmente, pero sabemos que las restricciones han dado a la vez la oportunidad de realizar estas actividades a la distancia. También quiero agradecer a la AmCham de Panamá por esta invitación y a Oscar León, rector de Quality Leadership, que fue quien facilitó también esta gestión y con quien estamos trabajando en distintos programas académicos, básicamente en un diplomado de probidad y transparencia dirigido a Panamá, que de hecho se iniciaba en abril, pero como ustedes saben, muchas de las actividades han tenido que reprogramarse debido a la pandemia. Y lo que yo quiero comentarle a ustedes hoy día, antes de que vayamos a las preguntas, es ¿en qué contexto está América Latina en materia de transparencia, probidad e integridad pública? Y luego, ¿cómo podemos ir construyendo agendas de integridad pública considerando la situación de nuestra región, la diversidad que tienen los países y el efecto también que está produciendo el COVID-19? Parto con esta muy buena frase del Centro de Integridad Pública de la Universidad de Columbia que dice que la construcción de un sistema de integridad pública requiere una inversión inicial de tiempo y de personal para hacer que funcione. Para que este sistema sea sostenible y efectivo en el tiempo, toma años en construirse, pero el resultado final justifica el esfuerzo. Quizás la razón de que esto es una inversión que requiere tiempo y que excede la duración de un gobierno hace a la vez muy difícil pasar esa barrera típica que conocemos nosotros en nuestra región, que la corrupción básicamente, o el combate a la corrupción consiste en apuntar a quién es el posible culpable, sin ir más allá de construir capacidades permanentes. Vemos que la región está enfrentando lo que yo llamo un triple shock. El shock de la pandemia, con los efectos sanitarios, económicos y sociales que está dejando. La CEPAL estima que este año nosotros vamos a caer, el hemisferio va a caer alrededor de un 10%, vamos a sumar cerca de 45 millones de personas en situación de pobreza y la informalidad laboral también va a seguir aumentando. Enfrentamos también un choque económico. Así como la década del 2000 fue esta llamada década del superciclo de los commodities en América Latina y el Caribe, fundamentalmente por el alto precio del cobre y de otros recursos naturales, ha tenido un frenazo los últimos 6 años. Y si ustedes ven, Latinoamérica y el Caribe en los últimos 6 años va a tener el crecimiento más bajo probablemente de las últimas 7 décadas. Y ya el año pasado fue el continente que menos creció a nivel mundial. Eso genera estancamiento, genera frustración de expectativas y también esa sensación de inseguridad que antes de la pandemia, de esta gran clase media que tiene el riesgo de volver a su situación anterior de pobreza. Y finalmente tenemos un shock institucional, que los niveles de confianza pública de las instituciones están
en sus niveles más bajos. El año pasado todos lo recordamos por esta ola de protestas violentas, Ecuador, Bolivia, el caso también chileno, y si nosotros lo relacionamos también con lo que ha ido pasando en el desempeño económico en la región, vemos en la parte inferior que el número de manifestaciones y huelgas en América Latina y el Caribe ha aumentado de manera exponencial los últimos 4 años, coincidiendo también con el malestar asociado a menores perspectivas económicas. Lo que nos muestra Transparencia Internacional en nuestra región es que la percepción de corrupción, porque eso es lo que mide el barómetro, ha aumentado en las personas. Más de un 50% piensa que ha crecido los últimos 12 meses. Este es el último barómetro del 2019. Poquito más del 15% piensa que ha bajado la corrupción en América Latina y el Caribe, y un 30% piensa que se mantiene igual, la percepción de corrupción. ¿Qué se dice de los gobiernos? Una abrumadora mayoría piensa que en los gobiernos la corrupción es un problema grande, significativo, y una porción muy minoritaria piensa que no hay problema o es un problema menor. Del mismo modo, cuando se evalúa cómo lo están haciendo los gobiernos, recuerden que esto es prepandemia, cómo lo están haciendo los gobiernos para enfrentar la corrupción, la mayoría sigue sosteniendo que no se está haciendo un buen trabajo, pero hay casi un 40% que cree que se estaba haciendo bien. Cuando hacemos un doble clic, vemos que de manera alarmante, a nivel de gobiernos centrales, es decir, presidentes, primeros ministros, oficiales de gobierno y el poder legislativo han pasado a liderar lo que es la percepción de corrupción por institución. En el caso de los medios de comunicación, las ONG e incluso las instituciones religiosas están en el tramo más bajo, pero vemos que ya sobre un 45% se concentra especialmente en gobierno central, gobierno local y poder legislativo. Vámonos a la otra cara de la moneda en nuestra región, industrias. Ya vimos sector público. Vámonos a los sectores, al sector privado. De acuerdo al estudio de Pricewaterhouse, cerca del 50% de los casos de corrupción están en la industria de la construcción e ingeniería, en la industria de salud, que obviamente ha estado también en la lupa, en el ojo del huracán con la pandemia, y en el sector extractivo. Después ya entramos en otros sectores como son servicios, como puede ser sector de comercio, servicios financieros, etc. Pero aquí está el 50% de las industrias que se han visto afectadas. Les traigo también otros datos. El mismo estudio analizó todos aquellos casos entre el 2000 y 2019 en nuestra región donde el Departamento de Justicia americano o la SEC, la Superintendencia de Valores y Seguros, ha iniciado una investigación por la ley anticorrupción americana que involucren a América Latina. Vemos que hay más de 80 casos, en el caso de Panamá tenemos 4, pero este mapa también nos muestra que en cuanto a sobornos y cuya investigación se inicia en Estados Unidos y que involucran a países de nuestra región, tenemos un nivel no menor de casos iniciados e investigados. Y obviamente esto también está muy marcado por lo que fue el renombrado caso de Odebrecht, que involucró a gobiernos, involucró a esta gran constructora brasilera y que hasta la fecha ha involucrado a más de 11 países en nuestra región, e incluso llevando a un presidente del entonces Colegio de Abogados de Brasil a decir que en Brasil ellos constataban que había esquemas de corrupción que incluso funcionaban de manera casi inherente al sistema político. O sea, estamos hablando que hay un sistema económico formal y hay una industria paralela llamada corrupción que iba acompañando a todo el sistema político. Este caso, sin lugar a dudas, ha sido un punto de inflexión en la región, ha demostrado que la corrupción se va sofisticando, nos ha mostrado que la corrupción no es solamente dentro de la frontera, sino que también es transfronterizo y ha tenido un impacto político muy alto. Veamos el caso de Perú, donde involucró a un presidente que incluso terminó suicidándose, otros dos presidentes, uno tras las rejas, otro que está fuera del país con orden de detención e incluso un último
que tuvo que dejar su cargo. El COVID, la pandemia, también obviamente ha puesto en el tapete las situaciones de irregularidades, de corrupción, de posibles actos que afectan la transparencia. De hecho, nuestro moderador, Carlos Balzayo, lo podemos ver ahí en una imagen. Hemos visto que Panamá tuvo casos, por ejemplo, en abril, que llegó a los niveles de la vicepresidencia por la posible venta de 100 ventiladores mecánicos. Recientemente hemos tenido un nuevo caso en Panamá con ventiladores mecánicos usados. Hay otras situaciones no relacionadas necesariamente al COVID, de arriendos de autos. Y si hacemos una mirada general a la región, vemos que también se han destapado escándalos en Brasil, en Perú, en México, en Colombia. ¿Qué es lo que ocurre con la pandemia? Que efectivamente los gobiernos tienen facultades adicionales para tomar decisiones, especialmente en materia de compras públicas. Necesitamos reaccionar en tiempo y emergencia. Pero eso también hace que los controles, el accountability, la fiscalización se relaje, porque estamos en un contexto de alarma o de alertas sanitarias. Entonces, uno de los desafíos y que vamos a tener que seguir mirando y estudiando es cómo la pandemia afectó o aumentó la corrupción asociada a las compras públicas. Pensemos en lo que es equipo, insumos médicos, mascarillas, etc. Y lo segundo, que creo que es muy interesante que va a venir, es cómo estamos realizando las negociaciones y transacciones para la compra de futuras vacunas. Quienes han estudiado derecho, si hay alguna en la audiencia, saben que hay un tipo de contrato que es muy complejo, que se llama los contratos donde yo compro la suerte. Lo que están haciendo hoy día los países, más bien en un sálvese quien pueda, más que compras conjuntas o de cooperación entre los países, es que están negociando la compra de una expectativa de vacuna. Se paga y no sabemos esa vacuna cuándo va a estar o en qué condiciones va a estar, pero lamentablemente hay que hacerlo porque hay una competencia por asegurar un suministro suficiente de vacuna. En esas compras de expectativa también hay riesgos eventualmente de corrupción que hay que mirar. Y el otro es lo relacionado a las llamadas compras por oportunidad, donde a mí me aseguran un suministro rápido, por ejemplo, ventiladores mecánicos en un plazo de 5 días, pero que también supone precios o eventualmente sobreprecios que es necesario atender. Eso sumado a temas políticos como las facultades adicionales que están tomando los poderes ejecutivos en esta materia. Va a ser muy interesante, ya hay algunas informaciones preliminares de ver cómo el COVID aumentó o no la corrupción, pero a la vez entendiendo que hay una situación de necesidad que obliga a los gobiernos a tomar decisiones de manera más rápida para enfrentar la emergencia sanitaria. Otro aporte interesante que ha hecho Transparencia Internacional es que ha analizado qué es lo que ocurre con la corrupción transnacional. A propósito, ustedes saben del amplio comercio exterior que se está dando en materia de salud, equipamiento médico, insumos, mascarillas, ventiladores mecánicos, etcétera. Y lo que ha detectado, esto va más allá de Latinoamérica, aquí lo que evalúa es a los países que forman parte de la OECD. Sabemos que Panamá quiere entrar a ese foro, pero en el caso de América Latina y el Caribe está Chile, está Colombia, está México, y muestra que el nivel de enforcement, es decir, de cumplimiento, de fiscalización de lo que es el soborno transnacional, el soborno que da una empresa extranjera a un funcionario público, por ejemplo, de aduana, el nivel de cumplimiento y fiscalización está siendo todavía muy bajo. Y ustedes entenderán que con este auge del comercio de productos médicos, los riesgos que se pueden dar en materia de corrupción vuelven a aumentar. Luego de esto, este diagnóstico que podríamos decir de corrupción prepandemia y riesgos de corrupción durante la pandemia, sin lugar a dudas este aumento de percepción de corrupción tiene un impacto en la confianza en las instituciones y esto viene manifestándose hace algunos años. Si ustedes ven, el 2018, las instituciones claves para la democracia, instituciones electorales, poder judicial, gobierno, congreso, en promedio, partidos políticos, no superaban, de acuerdo al Latino Barómetro, el 25% de nivel de confianza. Confianza en las instituciones, incluso ustedes lo pueden llevar más allá, confianza en la democracia.
Y si vemos en el último reporte, solo un 21% confía en el gobierno, un poquito más arriba confía en las cortes, en el Poder Judicial, y cerca de un tercio en las policías. Es decir, instituciones públicas claves para la democracia, para el orden público, para el Estado de Derecho, hoy día en América Latina y el Caribe tienen niveles de confianza muy bajos. Hagamos un doble clic a Panamá, ya que vimos América Latina en contexto. Panamá sigue en la medianía de tabla en los rankings de percepción de corrupción o de transparencia a nivel mundial, 90 de 180 aproximadamente. La percepción de corrupción en Panamá aumentó en el último reporte. Más de un 50% cree que aumentó la corrupción en ese país. Alrededor de un 20% declaraba que había pagado algún tipo de soborno a algún funcionario público. Y vemos también que los niveles de percepción de corrupción, si lo comparamos con el reporte de 2017, aumentaron en Panamá. Aumentó también cómo se considera que la corrupción se concentra a niveles de presidente, primer ministro, miembros del Parlamento. Fíjense el aumento entre 2017 a 2019. Vemos también que se deteriora de manera importante cómo el gobierno está enfrentando la corrupción. Cerca de un 80% en 2019 dice que no está bien. Entonces, tenemos que nosotros decir, pues bien, para ver las mejores prácticas de transparencia y corrupción, ¿qué podemos decir después de toda esta evidencia, después de todas estas cifras e información que hemos compartido tanto el sector público-privado? ¿Qué es lo que podemos ver de Latinoamérica en contexto? Lo primero es que la corrupción, a diferencia de lo que ocurría hace una década, es una de las principales preocupaciones de la región. De hecho, 7 países de América Latina la señalan como su preocupación número 1 o 2, excluyendo a la pandemia, que es una emergencia, en su país. Lo que históricamente era salud, seguridad, educación, hoy día la corrupción disputa palmo a palmo dentro de las principales preocupaciones, lo cual para las políticas públicas constituye una oportunidad. Segundo, la incidencia de la corrupción en América Latina es alta en comparación a otras regiones. Tiene efectos nocivos para el desarrollo porque además afecta la capacidad y calidad de los bienes y servicios públicos que se proveen. Qué importante eso para el 2021, donde vamos a tener esta tormenta perfecta de mayores demandas sociales, con una Latinoamérica muy impactada económicamente con lo que ocurra este año, y eso también con un creciente malestar social, pero a la vez con estados o con sectores públicos mucho más endeudados por el enorme esfuerzo que han tenido que realizar este año. Entonces la tormenta perfecta va a ser mayores demandas sociales, pero menor capacidad de respuesta de los estados. Las agendas de integridad están activas en la región. Incluso pre-pandemia podíamos ver en Honduras, en el propio Panamá, en países del Cono Sur, impulsando nuevas agendas de probidad y de integridad, pero con distintos, obviamente, grados de avance y desarrollo. Hay una necesidad, sin lugar a dudas, de entender qué incentivos hay que crear para los agentes relevantes. Esta, por ejemplo, es toda la discusión que se da hoy día de cómo damos una mejor protección e incentivo a los denunciantes de corrupción. Las agendas de integridad tienen que incorporar múltiples ámbitos de acción que incluyen reglas legales, controles, mecanismos de acceso al servicio público. Claramente los países de Centroamérica que aún exhiben altos niveles de clientelismo o de captura política, donde los cambios de gobierno suponen un cambio de funcionarios públicos, no solamente en los cargos de confianza, sino en todas sus capas administrativas, dificulta cualquier avance en este sentido. Como dice la CAF, necesitamos políticos contestables, coordinación ciudadana y liderazgos que sean creíbles para impulsar las reformas. Y finalmente, estas reformas requieren ciertas condiciones. Yo pienso que el COVID va a dificultar el avance de las reformas porque los países van a tener que atender la recuperación y la corrupción probablemente va a bajar un peldaño como centro de atención. Hay que usar las nuevas tecnologías como una forma de catalizar los cambios y se requiere también una implementación sostenida de medidas. Siempre yo comentaba cuando cuando me ha tocado ir a Panamá en los proyectos que estamos impulsando, que
Muchas veces los países muestran avances en sus textos legales, incluso en leyes promulgadas o grandes iniciativas, pero sin lugar a dudas donde fallan es en la implementación y en el seguimiento de esa reforma, y por lo tanto muchas pasan a constituir una suerte de letra muerta. Dicho esto, para ya pasar a esta última parte o segunda parte, la pregunta que viene es, bueno, ¿cómo podemos avanzar hacia una agenda de integridad pública en un contexto de mayor percepción de corrupción, peor evaluación ciudadana, los esfuerzos que se están haciendo para combatir los actos irregulares, con una pandemia devastadora, probablemente la pandemia más profunda o la crisis más profunda en los últimos 100 años para América Latina desde el punto de vista sanitario, social y económico? Y acá creo que hay que ver algunas experiencias, una positiva que tuvo, por ejemplo, en Chile, nuestro país, donde frente a escándalos de corrupción que se produjeron en el año 2015, asociados especialmente al financiamiento de la política y al tráfico de influencia, en un caso que involucró al hijo de la presidenta, lo que hizo el país me parece que fue una reacción interesante, una respuesta interesante para mirar en otros países. Primero, se convocó a un grupo de expertos de la sociedad civil, transversal políticamente, pero que no tenían necesariamente una militancia política, para en un plazo breve de 45 días proponer medidas para el país. Fueron 45 días de trabajo de 16 consejeros. Esta imagen muestra a estos consejeros, incluso con apertura a las redes sociales, que aunque ustedes no crean, el 2016 no estaba tan instalado, estaban ya las redes sociales, pero no estaba quizás tan internalizado y tan acelerado como ocurre hoy día. Se recibieron propuestas web y se recibieron a una serie de instituciones de la sociedad civil, de la política, del Estado y de expertos internacionales para ir generando insumos de estas propuestas. Pero ¿qué fue lo clave de este trabajo? Que, ojo, no quiero decir que Chile no tiene problemas de percepción de corrupción, los tiene de hecho, y producto de lo que ocurrió el año pasado con el estallido de violencia y la crisis política que lo siguió, las instituciones públicas en nuestro país se desplomaron desde el punto de vista de confianza, un desplome total. Pero eso no obsta a que miremos como un caso en la situación del 2016 fue una respuesta interesante y que dio luces a cómo debieran construirse ciertas agendas de integridad pública. Me tocó con otro investigador estudiar ese caso y llevarlo también a otros países. Y les diría que, más allá de las particularidades de cada país, hay algunas claves para construir las agendas de integridad, que es lo que convoca a esta actividad con AmCham. Lo primero es que cualquier agenda anticorrupción, de transparencia, de probidad o de integridad pública, que es el concepto que se utiliza hoy día, requiere un liderazgo presidencial. Si esas agendas no vienen con el apoyo y con el impulso de la máxima autoridad de un país, es difícil que salgan adelante. Lo segundo es que generalmente estas agendas son respuestas a las crisis. Es muy difícil que se lance y que tenga una prioridad nacional, una agenda anticorrupción que no venga precedida de una crisis o de un escándalo. Por lo tanto, estas crisis generan estas ventanas de oportunidad. Tercero, para que se sostengan en el tiempo, estas agendas tienen que tener un apoyo político transversal y un amplio consenso. Lo que nos muestra la experiencia es que cuando las agendas de anticorrupción son una bandera política de un sector contra la oposición o contra el otro sector político, dura lo que dura esa campaña o dura lo que dura ese gobierno de turno, pero no logran sostenerse en el tiempo. Una de las claves, a mi modo de ver, de lo que logró Chile hace más de 10 años con su sistema de compras públicas, con su sistema de carrera administrativa, fue que logró un apoyo político transversal. Del mismo modo como se logró en 2016, luego de los escándalos de financiamiento político irregular y de tráfico de influencia. Cuarto, estas agendas tienen que tener una mirada integral y comprensiva. Quizás ese es el motivo de que si yo como un conjunto de iniciativas
inconexas y fragmentadas, no logran tener éxito, porque aquí, si yo, por ejemplo, quiero regular el lobby, la relación público-privada, también tengo que tener un marco de regulación de los conflictos de interés, tengo que tener un marco de referencia de cómo se nombran las autoridades y tengo que hacerme cargo del financiamiento político. O sea, tiene que ser un esfuerzo integral. Los consejos anticorrupción, que no necesariamente vienen de los gobiernos, en el caso de Chile fue clave en la articulación de las propuestas. El Congreso cumple un rol. Muchas de estas medidas requieren ley. Si al Congreso lo dejamos de lado, es probable que aquellas que requieren ley va a ser más difícil sacarlas adelante. Y el Poder Judicial también cumple un rol en esta materia. Luego, el seguimiento y monitoreo de los organismos autónomos, de la sociedad civil y de los medios de comunicación, no solamente pensado cuando, entre comillas, corre sangre, sino también en los tiempos de mayor normalidad. Es muy importante estos observatorios de anticorrupción, generar vigilancias, generar monitoreos permanentes. Esta, a mi modo de ver, es la más compleja, la número 8, que es la respuesta institucional del Estado y la capacidad técnica para implementar las medidas. Porque yo puedo tener una gran ley de lobby, una gran ley de declaración de patrimonio e intereses de los funcionarios públicos, pero si no tengo la capacidad institucional y técnica de implementar, de monitorear y de hacer seguimiento y eventualmente sanciona estas medidas terminan transformándose en letra muerta. Por lo mismo, todas las reformas o mejores prácticas de transparencia y probidad tienen un elemento de fortalecimiento o de modernización del Estado. Son reformas que van más allá del combate a la corrupción, son verdaderas reformas de modernización del Estado. Las agendas, como lo que ocurrió en Chile en 2016 u otras, ayudan también a llevar a la práctica muchas de las ideas que ya se discutían previamente en los países. El financiamiento político en Chile fue un debate académico de los centros de estudios que llevaba más de 10 años, pero obviamente estas agendas que responden a crisis permiten transformarlo en medidas concretas. Y por último, los organismos internacionales ayudan también como sustento técnico y guía de mejoras porque le ha tocado asesorar a muchos países en estas materias. En ese sentido, el rol, por ejemplo, que cumple el BID en la construcción de capacidades ha sido muy valorado en los países. Y para finalizar, cuando nosotros decimos bien, sabemos el contexto, la realidad que enfrentamos con las particularidades de cada país. Tenemos también una referencia de cuáles son las claves para llevar adelante estas prácticas o medidas o iniciativas de transparencia y probidad. La conclusión que se nos viene a la cabeza es, bueno, ¿cuáles son algunas de estas medidas o prácticas fundamentales que debemos priorizar en los países? A mi modo de ver, tenemos que fijar ciertos ejes sobre los cuales descansan las medidas. Primero, al igual que en el fútbol, no sé si a ustedes les gusta ese deporte, primero tenemos que rayar la cancha. Yo no saco nada diciendo que el árbitro puede sacar una tarjeta amarilla o la roja, que es la sanción, si primero no tengo un rayado de cancha que me indica que cada equipo tiene que tener 11 jugadores que disputan cada tiempo 45 minutos. Por lo mismo, lo primero es cuáles son mis políticas públicas para prevenir, antes de pensar en la sanción, para prevenir la corrupción. Tengo que poner un foco en los gobiernos locales, probidad y fortalecimiento de los municipios. Tengo que poner atención en la carrera administrativa, en el servicio público. ¿Cuáles son aquellos cargos de confianza política que naturalmente se necesitan en los gobiernos, pero también cuáles son los cargos de carrera funcionaria? ¿Cuáles son mis mecanismos para contratar y para retener? Tengo que tener un sistema de concesiones y de compras públicas robustos y tengo que tener dentro del Estado ciertos consejos de auditoría que ayuden en la fiscalización del gasto público, que finalmente es el gasto de todos los contribuyentes. Tengo que además pensar en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pensando en las empresas del sector privado, que además tienen muchos contratos y transacciones con el sector público. Esta es una tendencia que hoy día está tomando más fuerza y que me consta que Transparencia Internacional y algunos organismos internacionales están ayudando a crear en los países los sistemas de denuncia anticorrupción efectivos. ¿Cómo yo protejo, cómo yo incentivo la denuncia al interior para poder tener hallazgos de corrupción? Y
avanzar también en los delitos de corrupción entre privados, porque nuestra mentalidad tradicional es que siempre la corrupción está asociada entre un agente público y uno privado, pero la verdad las cosas es que también se produce la corrupción entre entes privados. Ese es un primer gran eje, prevención de la corrupción. Un segundo gran eje, por lejos el más complejo de regular y de regular de manera efectiva en la región, es el financiamiento de la política. Desde el financiamiento de las elecciones, ver qué hacemos con los periodos preelectorales, la regulación de las campañas políticas, el financiamiento y funcionamiento de los partidos políticos, las reformas a los servicios electorales. Qué importante cuando, por ejemplo, hay una elección y los resultados se conocen el mismo día de manera expedita y sin un cuestionamiento a los resultados que está entregando el órgano electoral. Tercero, no solamente tenemos que mirar al Estado, sino que tenemos que relación con terceros, con el sector privado, la llamada puerta giratoria. ¿Qué ocurre en ese periodo sospechoso cuando va terminando un gobierno y muchas personas tienen que ver su recolocación en el sector privado? En esto a mí no me gusta el voluntarismo, porque cualquiera podría decir, hay que establecer un gran periodo de congelamiento de muchos años para que esa persona no pueda desempeñarse en los mercados donde reguló. Pero todos sabemos que esas leyes draconianas pueden tener una externalidad negativa o un costo de que desincentive que talentos vayan al sector privado. Por lo tanto, tenemos que compatibilizar lo que es evitar el conflicto de interés en esa relación público-privada, pero a la vez no desincentivar que, por ejemplo, un abogado experto en temas medioambientales es natural que va a mirar en el sector público si es que se le da la oportunidad de trabajar en temas medioambientales. Las declaraciones de patrimonio e intereses, la administración ciega para aquellos servidores públicos de alto patrimonio y un tema en el cual yo me he dedicado y he estudiado y me parece que América Latina está un poco más atrás, que es la regulación del lobby y gestión de intereses, que es una actividad legítima que ayuda al proceso de políticas públicas, que es escuchar a los grupos de interés, escuchar a los actores interesados, pero que tiene que tener un marco de transparencia y regulación adecuado. Un cuarto foco es poner atención en los mercados financieros, en los mercados regulados, dándole mayor fortaleza a los entes que regulan y fiscalizan y poniendo atención en los gobiernos corporativos directorios de las empresas. Un quinto eje está más relacionado con la formación. Muchas veces en las presentaciones que hemos tenido en Panamá, plantea los asistentes que podemos tener las mejores leyes, el mejor sector público, pero si no viene acompañado de una formación cívica y ética en las etapas tempranas, una cultura anticorrupción que va mucho más allá de las normas, es difícil que eso se tome desde un punto de vista ético de la importancia de hacer lo correcto. Y esto también acompañado con códigos de ética en el sector público. Y para ir finalizando, no todo es ley. Sabemos que nuestro continente, nuestro hemisferio, tiene una mentalidad muy legalista. Pensamos que todos los problemas se solucionan con ley, pero fíjense que hay muchas medidas, aparte de las formativas que yo ya les mencioné, que se pueden hacer sin necesariamente cambios legales o sin reformas que tienen la resistencia muchas veces en los gobiernos o tienen también la falta de prioridad por haber atención a otro tipo de asuntos en salud, en educación, en seguridad, por citar algunos ejemplos. Uno, crear una red de funcionarios de integridad pública que sean verdaderos ejemplos o champions anticorrupción y que van generando lo que llamamos el efecto de demostración en otras áreas o en otros organismos del Estado. Lo segundo, que tenemos que medir también de manera más efectiva la satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios públicos que se proveen. Tercero, la data, los datos, la información, la era de la transformación digital de los estados. ¿Cómo visualizar para todos aquellos que somos ciudadanos de manera más simple, más usable, más clara los datos del Estado? Y finalmente, tener plataformas interoperables de los datos de los servicios públicos y utilizar la gran Big Data que nos da la infinidad de datos que hay en el sector público para implementar políticas públicas más eficientes. Acá yo les muestro un ejemplo de lo que hizo Chile sin cambio legal, ni siquiera con cambio administrativo, donde su plataforma de ley de lobby
que básicamente estaba orientada a que tuviéramos información del sector público. Usando los mismos datos, hoy ustedes pueden tener acceso en Infolobby, esa es la plataforma, a cuáles son las empresas, cuáles son las organizaciones de lobby, cuáles son los grupos de interés que se están reuniendo con el sector público. Acá hay una ley que lo regula y que da transparencia, y me permite, por ejemplo, monitorear qué industrias se están reuniendo con el sector público, cuántas veces o con qué frecuencia, etc. Y es solamente usando la Big Data, la información que nos da el propio repositorio de información que va generando el Estado. Para ir concluyendo, estoy en el tiempo, me dieron 35 minutos, estamos casi en eso. Yo les diría que la situación en nuestra región es que la confianza en las instituciones públicas, como mencioné al comienzo, está en sus niveles más bajos. Me parece a mí, si lo vemos desde el punto de vista de los riesgos políticos del 2021, debieran seguir bajando, porque también va a haber una incapacidad objetiva del Estado de hacerse cargo de todas las demandas sociales. Hay una ciudadanía mucho más impaciente, más empoderada y vigilante, lo que, ojo, también puede contribuir a que la percepción de la corrupción aumente, sin que eso signifique que los actos de corrupción o la irregularidad necesariamente hayan aumentado. La corrupción sí se ha transformado prepandemia en una de las prioridades de preocupación ciudadana. Creo que el próximo año se va a desplazar un poco porque la principal preocupación va a ser el empleo y la recuperación económica. Todavía vemos más intenciones que acciones efectivas en los gobiernos para combatirla, pero hay una necesidad, y desde el punto de vista de las políticas públicas, esa necesidad se ha acelerado por la pandemia, por esta nueva dimensión que nos ha dado las decisiones que han tenido que tomarse producto de la emergencia sanitaria. Y finalizo con una reflexión que hace la OSD, que dice que para realmente lograr avanzar en la lucha contra la corrupción es imperioso promover un cambio sistémico. Sistémico va desde el sector público, la formación, los incentivos puestos para la lucha contra la corrupción, que reconozca y fortalezca las prioridades actuales en materia de integridad, financiamiento político, que tengamos un servicio civil o carrera administrativa más basada en mérito, un régimen de control más sólido y un sistema de coordinación entre las entidades de gobierno. Sabemos que en nuestra cultura de la burocracia tendemos a duplicar y muchos organismos públicos tienden a traslaparse en sus funciones. Solo así podremos evitar la situación actual, donde el discurso básicamente se reduce a castigar o a señalar con el dedo a tal o cual corrupto, lo cual dura lo que dura esa acusación. Estaré encantado, Carlos, que conversemos y que atendamos la pregunta y comentario de el público. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente presentación. Tenemos ya varias preguntas del público. Voy a pasar a leerlas. La primera es de Óscar García Cardoso. Debo advertirte, Jorge, y al público que está participando, que Óscar García es el antiguo director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la autoridad importante en Panamá, y su pregunta, y vas a ver por qué te hago la introducción, es muy importante porque ayuda a entender unos conceptos, digamos, técnicos, ya que me imagino que cuando él escuchó tu presentación y oyó la palabra confianza, ha pensado en su línea de trabajo y de estudio, que es la confianza del consumidor. Y él pregunta, ¿qué significa confianza cuando se refiere a políticos, jueces y policías? ¿Es cómo hacen su trabajo o en qué no están sujetos a elementos que distorsionan sus funciones? ¿O en que no están sujetos a elementos que distorsionan sus funciones? Esa es su pregunta 2. Bien. Yo diría, Carlos, ¿me recuerda el nombre de quien preguntó, por favor? Óscar García Cardoso. Óscar, gracias por tu pregunta. Yo diría que tiene dos dimensiones, en este caso la palabra confianza. Una está relacionada a calidad del servicio público que se me provee. Por lo mismo yo mencioné el concepto de satisfacción de usuario. O sea, ¿cuál es la calidad de la provisión de los servicios públicos? Y la otra dimensión está relacionada a
la seguridad o al no engaño. O sea, cuando decimos que hay un bajo nivel de confianza pública en las instituciones del Estado, nos estamos refiriendo, por una parte, a esta percepción de corrupción, a esta percepción de engaño, de irregularidad, llamémosle de abuso de poder, llamémosle arbitrariedad, llamémosle en el caso de recursos públicos, desvío de recursos públicos, y tiene también una dimensión de calidad del servicio que se me provee. Cuando se pregunta por confianza, en todo caso, se hace muy general, y cuando se pregunta derechamente percepción de corrupción, es eso, o cuando se pregunta derechamente por calidad del servicio público. Gracias, Jorge. Oscar tiene otra pregunta muy interesante y con contenido técnico. Dice, el concepto de sistemas políticos contestables es un símil de los mercados desafiables en la teoría del antitrust. Si es así, ¿significaría que movimientos sociales puedan participar de procesos electorales sin estar constituidos como partidos políticos? Buena pregunta. Sistemas contestables, la accountability tiene distintas dimensiones. Hay una que es la más esencial, que es la separación de poderes del Estado. O sea, cuando hablamos del Estado de Derecho, que uno de sus pilares es la separación del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial, estos llamados check and balance, frenos y contrapesos que tanto hablaba Max Weber, eso es muy importante como teoría. O sea, primero tenemos para el accountability, tenemos una separación de poder efectiva, tenemos frenos y contrapesos, luego tenemos ya sistemas de accountability en términos de la transparencia, de la rendición del desempeño que deben dar las instituciones públicas, de la fortaleza y músculo que tienen los órganos fiscalizadores, por ejemplo, las contralorías generales, las fiscalías en los distintos países. Y respecto a los movimientos sociales, yo personalmente no creo en el cogobierno y no creo que ese es el rol de las organizaciones sociales, pero sí es fundamental su rol en la participación y en el seguimiento a las distintas decisiones políticas y públicas que se están tomando, más allá si eso deriva en que se transformen o no en un partido político. De hecho, creo, Oscar, que los partidos políticos son actores tan necesarios como la sociedad civil y me parece bien que estén separados y que tengan roles más bien complementarios. No me gusta cuando la organización de la sociedad civil es el partido político o viceversa. Para eso están los partidos políticos y para eso están las organizaciones de la sociedad civil, las cuales se alimentan y complementan. Gracias, Jorge. Ahora tenemos una pregunta de Pauline Jacome, quien es una persona con mucho interés y experiencia en temas de códigos de ética, está relacionada con el Tribunal Electoral de Panamá y su oficina de integridad. Pauline pregunta lo siguiente: los códigos de ética están establecidos igual que las normas, pero sigue la corrupción. ¿Cuál es el problema? ¿La ausencia del castigo? ¿Que no hay ejemplos que emular en los altos mandos del sector público y privado? ¿Que la ciudadanía no participa en denunciar la corrupción? ¿La educación? Son varias preguntas en una. Es preguntarse básicamente cuál es el problema y lo divide en varias: ausencia de castigo, falta de ejemplos, sector público-privado, la no participación de la ciudadanía, la falta de educación. Jorge. Uy, muy buena pregunta, muy buena reflexión. Siempre va a haber un tema relacionado a educación y formación, sin lugar a dudas. Si yo no estoy muy educado o no he sido formado en los valores del deber ser, la corrupción finalmente es como una obra en construcción, es un camaleón que va tomando distintos colores y se va transformando. Entonces yo puedo prohibir una conducta, pero inmediatamente va a haber otra conducta para burlar esa ley o esa prohibición. Hay un elemento sin lugar a dudas de educación y formación y en la poner énfasis más bien en etapas tempranas. El código de ética en sí es es una condición necesaria pero no suficiente y que ayuda a establecer estándares, a tener un piso de conversación. Pero efectivamente, si ese código de ética, que seguramente va a establecer prácticas, que seguramente va a establecer la necesidad de tener un canal de denuncia, pero no viene acompañado de acciones efectivas, va a ser un lindo papel. Y eso ocurre tanto en el sector público como en el sector privado. Si no tiene asociado acciones claras, va a ser un simple papel.
Y finalmente en la cadena vimos formación, vimos acciones efectivas. Si no hay sanciones asociadas, naturalmente no va a generar ningún tipo ni de incentivo el código de ética, ni tampoco de disuasivo. Creo que acá el efecto de demostración, creo que el efecto de organismos públicos que exhiban un robusto código de ética con aplicación, con monitoreo, incluso con sanciones cuando corresponda, puede ser un paso o un avance importante. Y si me preguntan cuál es una acción muy importante en un código de ética, sin lugar a duda es tener un canal de denuncia y de protección del denunciante efectivo. Gracias, Jorge. Aquí Eric Lee pregunta, para cometer un acto de corrupción hay dos partes, no solo el Estado. ¿Qué medidas puede implementar el sector privado para contribuir en la lucha contra la corrupción? Bien, buena pregunta. Lo primero es que el sector privado tiene que avanzar también en autorregulación. Si no se autorregula, tarde o temprano va a llegar una ley que lo regule y muchas veces esa ley puede venir con una serie de efectos por desconocimiento de cómo funciona una empresa. ¿Qué significa esa autorregulación? ¿Cómo funcionan mis gobiernos corporativos, mis directorios? Tengo también códigos de ética, tengo protocolos de relacionamiento con el sector público, tengo medidas frente a la recepción de regalos, frente a la oferta de viajes, frente a la participación en una concesión o en una licitación. Todas esas son políticas que debe definir de manera clara la empresa, no esperando que una ley se lo exija. Tarde o temprano va a llegar esa ley, pero es muy importante la cultura de la autorregulación. Lo segundo es que tiene que tener una estructura de incentivos, tanto económicos, pienso yo, económicos como de carrera dentro de la empresa, que no conduzcan al riesgo, a la tentación de la corrupción y de la irregularidad, al riesgo de yo tengo que caer en un soborno, tengo que caer en un cohecho de algún funcionario para obtener un proyecto determinado. Entonces, hay también una estructura de cómo yo establezco los incentivos. Luego están todos los mecanismos de lo que se llama el compliance o el autocumplimiento que han establecido las empresas y que también le exigen distintas leyes. Y por otro lado, creo que hay que seguir avanzando en cuerpos legales que establezcan conductas y sanciones a la corrupción entre privados. Porque si hay una gran empresa minera que establece una licitación para distintos proveedores de la minería y sabemos que quien lleva esa licitación ha participado de una comisión ilícita para adjudicársela a un proveedor, estamos hablando de una conducta entre dos privados y no me van a decir que eso es corrupción y que deberá tener una sanción como tal. Entonces, también hay que avanzar en la regulación de la corrupción entre privados. Muchísimas gracias, Jorge. Yo tengo una reflexión que me gustaría conocer tu opinión experta. Hemos entrado de lleno y en mucho detalle con toda tu experiencia en mucho del qué e incluso detalles del cómo, nos da ejemplos concretos de cómo. Yo quisiera, y podría ayudar para terminar, es echar un poco hacia atrás y pensar en el por qué. Es decir, sin volvernos muy filosóficos, porque podemos trabajar todo el tiempo en el qué, los diagnósticos, y el cómo, privado, público, sanciones, autorregulación, ley, enforcement, que funciona o no. Pero la pregunta es, ¿por qué en tu experiencia la gente se mete en estos problemas? No es una filosofía del comienzo del ser humano, sino que lo que está debatiéndose ahora más actualmente es la ética del comportamiento. La gente, los especialistas, auditoría y esto han tenido siempre sus teorías del fraude, el triángulo, que hay que tener motivación, oportunidad, si se quita la oportunidad hay menos riesgo de fraude, si, la motivación y justificación. ¿Por qué tenemos la percepción de que esto ha aumentado, abunda? ¿Qué está pasando con las personas? Hay varios filósofos prácticos que están llegando a la conclusión con evidencia concreta de que buenas personas, cualquiera de nosotros que estamos en esta charla hoy, podemos mañana cometer un acto antiético o corrupto. Y sucede por alguna de las siguientes razones: metas ambiciosas, presión de tiempo, la falta de transparencia al creer que nadie nos ve. Entonces,
yo quería saber si usted, tú con tu estudio en distintos países has visto que hay algún movimiento de estudiar el porqué de estas cosas para no entrar de lleno en cómo solucionar lo que parece que ya se da por sentado que es un hecho y cómo quitar incentivos o motivación para que caigamos en esto. No sé si he podido resumir bien mi idea. De hecho, me ha encantado tu reflexión y quiero, Carlos, que después tú vuelvas a complementarla porque tienes mucha experiencia como director del capítulo de Panamá de Transparencia Internacional. Tú mencionabas tiempo, meta ambiciosa y mencionaste una tercera, Carlos, que no alcancé a tomar nota. Sí, la falta de transparencia. Hay estudios donde, por ejemplo, te doy una anécdota y para los que están escuchando, personas que hacen exámenes que se autocorrigen dependiendo de la iluminación del salón. Así es el porcentaje de trampa. Entre menos iluminado está el salón, las personas que se autocorrigen se hacen trampa. Hay otro clásico que es en unos salones de té y café donde las personas pagan voluntariamente lo que consumen. No hay cajero. Entonces uno toma el té y pone el dinero. Cuando el salón tiene como decoración en la pared una flor, la gente hace unos pagos. Cuando la flor se cambia por un ojo, la gente paga más. Es una simple foto de un ojo contra la foto de una flor. La gente se siente vista. Entonces esos son estudios para determinar que es importante cuando nos sentimos vistos, reaccionamos distintos y por eso es bueno la transparencia y son conceptos prácticos, ¿no? Esas son las tres ideas. Claro. Es muy bueno el punto, Carlos, que tú mencionas y seguramente da para mucho más, para una charla en sí misma, el por qué. Además es multicausal, no hay una razón única, específica, excluyente o que un país tenga solo una razón que sea totalmente distinta a la de otro, porque está efectivamente relacionado al ser humano. Yo diría que hay una razón cultural que será materia de los sociólogos, hay un tema de psicología también personal. Ahí hay un elemento, sin lugar a dudas, está muy relacionado a la formación de la cultura, a lo que se llama la cultura del winner, de la granjería, de la ventaja, del atajo. También hay una cultura de la tentación, de la tierra prometida en el mundo terrenal. Y eso es difícil de combatir, pero sí se puede minimizar. Yo creo que la corrupción nunca la vamos a poder eliminar por completo porque hay un elemento en la naturaleza humana, pero se puede minimizar. Y uno de los elementos, Carlos, en eso es ponerle un costo a la corrupción más alto. Que el corrupto sepa que si comete un acto de corrupción y es sorprendido, el costo de eso va a ser mucho mayor. La sanción va a ser más alta, la pena va a ser más alta, el riesgo de estar en la cárcel va a ser más alto. Esto, cuando nos enseñaban el derecho penal en las escuelas de derecho, lo decían con la pena. En la medida en que la pena sea más efectiva, que hay un mayor riesgo de que efectivamente me sancionen, disuade la conducta. En la corrupción yo diría que es más o menos lo mismo, o sea, el costo de corrupción. Otro que han descubierto y han acertado los países es la transparencia. El riesgo a que me sorprenda. Ese es un disuasivo y por eso los países donde han tenido relativo éxito es que han implementado medidas de transparencia. Lo que antiguamente era opaco, hoy día está mucho más a ojos del escrutinio público y eso también disuade la corrupción. Tú lo mencionabas como una razón, yo lo menciono como una respuesta. Tú hablas de la falta de transparencia, acá decimos la transparencia. Lo del tiempo y meta ambiciosas creo que lo tocamos en la estructura, por ejemplo, de incentivos a las empresas. Y también hay un tema de la falta de castigo grupal y social. Porque cuando yo estoy en un grupo donde sabemos que una negociación, si no se hace de una manera, yo quedo fuera de la mesa. Este fue el típico caso de los escándalos de corrupción en el fútbol en nuestra región, donde se sabía que participaba en la mesa para tomar decisiones, había un acuerdo tácito, un pacto, que implicaba situaciones de corrupción, de soborno, de desvío de fondos. Si yo quería enfrentar eso, quedaba fuera de la mesa. Entonces no había un castigo grupal. Luego hay sociedades donde el castigo social también es muy bajo, porque es una práctica que ya está enquistada. Entonces, el por qué finalmente creo que hay una razón cultural, hay razones de la naturaleza humana y por eso la corrupción nunca va a poder llegar a un 0%. Grandes países que son ejemplares en políticas públicas a nivel mundial, como Alemania, pero Alemania tiene una empresa como Siemens, que es un gran caso de estudio y que originó todas las políticas de compliance de
sobornos, regalías en distintos países, por citar un ejemplo. Y hay razones también institucionales, que creo que son las que podemos también acometer, que son cuáles son mis políticas públicas preventivas, sancionatorias, cuál es mis frenos contrapesos, mi estructura de control, de rendición de cuentas, que también pueden propiciar o no una mayor o una menor corrupción. Gracias, Jorge. Aquí tenemos dos preguntas más, una pregunta y un comentario. Italia Vergara pregunta, aquí dice, Chile está prendido. ¿Cómo este tema se ha trabajado allá? Bueno, tú nos has expuesto el caso, por ejemplo, con el caso de la expresidenta Bachelet y su hijo, nos mostraste una foto y cómo lo trataron, y nos has explicado tus experiencias con el tema del lobby. Y bueno, me imagino que Italia Vergara quiere otros ejemplos y más actuales o lo que tú tengas a bien a decir qué está haciendo Chile lo más reciente. A ver, no es misterio que nuestro país está enfrentando una situación social, política, institucional compleja. El año pasado, el 18 de octubre, tuvimos episodios de violencia que no veíamos hace muchas décadas en Chile. Chile no es un país violento, por decirlo de alguna manera. De hecho, en sus índices de seguridad, de estabilidad jurídica, de certeza, sigue estando en los niveles más altos del hemisferio. Pero tuvimos un estallido que después siguió con algunas expresiones sociales, con acuerdos políticos, pero acompañado en sus inicios de hechos de violencia de una magnitud inédita. Y sabemos que este domingo enfrentamos un plebiscito por una nueva o no constitución. Hay casos de procesos constituyentes. Pero estamos enfrentando una situación compleja. No me refiero en sí a un proceso constituyente, que es una vía institucional frente a diferencias que se pueden presentar en la sociedad, sino que fundamentalmente el tema de orden público y violencia. Menciono esto porque, como señala nuestra participante, y como yo lo mencioné en la presentación, al citar yo un caso de Chile, no quiero decir que nuestro país esté exento de las dificultades que ustedes puedan estar viendo en Panamá o en otros países, en distintos grados, en distintas dimensiones. Si esta, como estudio de caso de ese año 2015, 2016, frente a casos de financiamiento irregular de la política y tráfico de influencia, fue, a mi modo de ver, interesante y acertado. Lo que hoy día, por lo tanto, ocurre en Chile, todavía a un año de lo que ocurrió, es muy precipitado, hay muchas teorías, diagnósticos en la materia, pero sin lugar a duda, el elemento de desconfianza en las instituciones públicas, asociada también a corrupción, pero en un sentido más amplio, a abuso de poder, por decirlo de alguna manera, de los gobiernos o de la élite, la sensación de ese abuso de poder, explica también un desafío que hay en nuestro país. Pero creo que es una situación que es más bien compartida, incluso a nivel global y regional. El aumento del descontento, yo lo mencionaba al comienzo, del malestar social, del bajo nivel de confianza pública. Y eso, en el caso de Chile, generó esta suerte de estallido, pero más que de los desesperanzados, estoy dejando de lado los grupos extremos que participan en violencia, sino más bien una crisis de expectativa, una crisis de los esperanzados, no necesariamente del desesperanzado. Entonces, volviendo a la pregunta, el desafío hoy día de Chile es cómo estos distintos procesos, estas distintas reacciones, estas distintas emociones, las canaliza institucionalmente y no se desborda por la vía extrainstitucional. Ese, a mi modo de ver, es el mayor desafío, porque las democracias en todo el mundo están teniendo niveles de cuestionamiento altos. En parte porque los exponentes de la misma muchas veces no están siendo dignas del sistema que representan. Pero sabemos que las democracias, la libertad de expresión, las diferencias son parte del sistema y sabemos lamentablemente que hoy día los grados de polarización profundizados por las redes sociales y acelerados por la pandemia, donde pasamos mucho más horas frente a nuestro celular, se han incrementado. Entonces, el riesgo de que estos procesos en un ambiente de polarización, de división, no se lleven por la vía institucional, o el riesgo de que se genere una sobreexpectativa de estos procesos institucionales, es alta. Entonces, ahí yo pondría
yo le diría a nuestra participante que hizo la pregunta, está el desafío de Chile, que es mucho más global que decir uno u otro caso de corrupción, donde yo diría que en términos generales nuestro país tiene una robustez institucional que permite sancionar o perseguir este tipo de casos. Nuevamente, gracias, Jorge. Yo quisiera hacer una reflexión más que una pregunta casi que final, en el sentido de que tú presentaste data muy importante, sólida y actual de lo último que hay en el, digamos, en el mercado, entre comillas, sobre los distintos índices, ranking, que son muy seguidos porque tienen obviamente el público le gusta saber dónde está parado su país, compararse con otros, y ese ejercicio es inevitable y hasta deseado por quienes crean estos índices. Las comparaciones se dice son odiosas, pero son necesarias. Lo que yo quería era ayudar a separar ciertas confusiones que nosotros tenemos que hacer un mea culpa, que Transparencia tiene un índice tradicional, que es el índice de percepción de la corrupción, que se hace todos los años y que mide exclusivamente el tema del soborno, el tema de enriquecimiento ilícito, la protección de denunciantes, los conflictos de interés. No mide otros temas, por ejemplo, en Panamá interesa mucho el blanqueo de capitales, no mide tampoco la pequeña corrupción. Hay una distinción que no es mía ni es de mis favoritas, pero se ha dividido el mundo en la pequeña y en la gran corrupción. Y existen dos índices. El otro es el que se le ha pedido al Latino Barómetro, que mide la pequeña corrupción. Y voy a ayudar con un ejemplo que yo uso con frecuencia. Usted tiene en la gran corrupción llegue y mire un hospital. En ese hospital se decidió hacerlo en X terreno, se hizo la construcción, hubo auditorías por auditores, hubo abogados que hicieron contratos y se pudo hacer un programa que llamamos nosotros aquí un llave en mano, que todo se hizo en un paquete. Hubo opción que fuera una contratación pública con una licitación que nos enteramos luego que fue hecha con corrupción. ¿Por qué? Porque quien se la ganó no se la ganó en buena lid, sino que amañó los pliegos. Y luego la corrupción es producto de sobreprecios en los materiales que terminan pagando incluso otros países, donde se hace sobrecostos en el acero para que se pague el hospital de acá y la corrupción de acá. Eso no es teoría, ese es el caso que está en los tribunales españoles y panameños. Esa es la gran corrupción. Y luego llega el ciudadano de cualquiera de nuestras naciones y se para enfrente y quiere una cama para atenderse él o un familiar. Un hospital público, no hay que supuestamente pagar. Pero alguien en el proceso le pide dinero para darle un cupo. Esa es la pequeña corrupción. Es la misma de que se le paga al policía para que no le ponga una multa de tránsito, es la que se le paga a un director de escuela para que el hijo ingrese a la escuela pública y no hay que pagar, es la que se le paga a un juez para obtener un fallo, es la que se le paga a alguien para hacer un trámite que no hay que pagar. Entonces, ese ejemplo práctico es la pequeña y la gran corrupción. No hay que hacer grandes malabarismos numéricos para ver que la gran corrupción tiene un efecto enorme en cuantitativo y también en la calidad de las instituciones, y la pequeña es el día a día de la población que está tratando de sobrevivir en la calle para resolver o una cama o la escuela o algo básico. Entonces, allí, por ejemplo, marcamos diferente. En la gran corrupción, Panamá ha estado de cuarto cuando se compara toda Latinoamérica, solo debajo de Venezuela, México y República Dominicana. Y en la otra estamos cercanos a la media, donde los países del sur, tipo Chile, Uruguay, son los que están en mejor posición en el ámbito. Y en el mundo se ha simplificado enorme. Si uno ve un mapa de calor, había el mito de que los países nórdicos todo aparece más tirando a amarillo y el rojo, el infierno, está debajo de México y para acá y está rojo. Ahora esto ya todo se mezcla y se confunde porque se han encontrado grandes escándalos, por ejemplo, en blanqueo de capital en países nórdicos, pero como dije, eso no lo mide el índice de percepción de corrupción. Así que tenemos mucho material que desarrollar y sobre todo lo que yo quería dejar es hacer una autocrítica, una autorreflexión, entender el por qué, porque la verdad que el problema y la solución pasa por nosotros mismos. No es no depende necesariamente de otros, sino de nosotros tomar conciencia del problema, saber el por qué, medirlo y atacarlo con buenas prácticas, como tú has mencionado. Esa era mi reflexión y contribución. Exacto. Muchas gracias, Carlos. Tú eres una autoridad, un referente en esta materia, dedicado muchos años y
Y me cuelgo tu última palabra donde hablas de prácticas y por lo mismo nosotros queremos invitarlos con Oscar León, que entiendo que está acompañándonos hoy día de Quality Leadership, a este diplomado que vamos a lanzar en Probidad, Transparencia y Buen Gobierno en Panamá. Esperamos que en abril del próximo año, iba a iniciarse este año, porque justamente a través de ese programa queremos ir ayudando a construir las capacidades en los funcionarios públicos, en el sector privado, en estas materias, que van mucho más allá de apuntar con el dedo a quién es culpable o no de un acto corrupto, porque al final del día esto requiere construcción de capacidad, requiere también este cambio cultural que hemos hablado tanto, y desde ya esperamos que el próximo año podamos poner ese pequeño granito de arena en tu país a través de este programa académico. Bueno, gracias Jorge, gracias a Oscar, gracias a AmCham, a Quality Leadership, a todos los participantes por su valioso tiempo. Esperamos que haya sido todo de su agrado e interés y se hayan contestado todas sus preguntas. Sin más, ha sido un placer moderar esto y gracias a Jorge por tu tiempo y conocimiento compartido con todos nosotros. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a toda la audiencia y espero que nos veamos muy pronto presencialmente en ese hermoso país como es Panamá. Así esperamos. Gracias a todos. Gracias.